nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y nos acercamos con la intención de encontrar algo, no hay quien se acerque a ella sin la intención de sacar algo de ahí, de este hermoso libro que Dios nos dio. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no podemos acercarnos con un pensamiento de que lo que salga, ¿no? Y al azar, más o menos como uno que un día abrió una Biblia con los ojos cerrados y puso el dedo así, ¿no? Y vio lo primero que le iba a salir, dice, y Judas se ahorcó, y dijo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y tiró las páginas y lo que vas a hacer ahora, hazlo pronto. Parece que no era lo que tenía Dios para él. Entonces no nos acercamos a Dios así. La Biblia dice también, no seas como el mulo, sin entendimiento. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra, busco entenderla, busco conocerla y voy a extraer algo de ella. Y dice la Biblia, en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, contiene su aliento. El mismo poder que que da sentido a la creación y crea la humanidad en un inicio, dice, ese aliento de vida, ese ruaj, está en la escritura porque es inspirada por Dios. Y esta inspiración de Dios, este aliento de Dios en la palabra, es útil para enseñarnos lo que es verdadero, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La inspiración de la palabra dirige nuestra vida hacia lo que Dios desde un inicio propuso para la humanidad. Es decir, no son los capítulos, ni los versículos, ni los títulos, ni los números los que nos hablan. Y aunque la Biblia fue escrita a través de hombres, seres humanos como nosotros y con errores, podríamos pensar en argumentar, pero eso fue escrito por hombres. Pero eso nos dice, nos permite ver cómo obra Dios en la vida del ser humano cuando se dispone a tener una relación con Él, al punto de inspirarlos para que sean canal de su mensaje, en lo que hoy nosotros tenemos como escritura en la palabra. Número 2, cuando nos acercamos a esta escritura inspirada por Dios, entendemos desde el inicio que Dios ha creado al ser humano, a la humanidad, a su imagen y semejanza. Los ha hecho reflejo de su creador. Somos reflejo del creador, es decir, que en el diseño y propósito de origen, el ser humano debe ser reflejo de Dios. Porque dice, vamos a hacerlo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tristemente entra el pecado, distorsiona esto y vamos hacia ese antidiseño o ese desorden, lo que está fuera del orden de Dios. Y se distorsiona la identidad, el rol, la asignación que tiene el ser humano en la creación. De origen, siendo reflejo del Creador, tenemos la oportunidad y una asignación con la creación. Dios le dice al hombre, señorea y administra la tierra. Dale nombres, ¿no?, a los animales. Y aunque parezca una historia de niños, el hombre tenía que ejercer un acto inteligente, ¿no?, de ver qué nombre le ponía a los animales. Y en esa inteligencia se le ocurrieron cosas como ornitorrinco, ¿no?, que muchos todavía no habían escuchado ese nombre, pero es un animalito que está dentro de la creación. Y mientras avanza este diseño de Dios, nosotros quienes hoy, después de miles de años, tenemos la oportunidad de acercarnos a este relato, nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde se dañó esto? ¿Dónde fue que se dañó este hermoso cuento o esta hermosa historia que nos cuenta la Biblia del Edén? Donde después de que la tierra estuvo desordenada y vacía o había caos en ella, Dios pone orden y le da sentido
a su creación y pone como corona de la creación al ser humano. ¿Dónde fue que esto se dañó? Muchos hoy vamos a hablar acerca de un tema muy hermoso, muy bello, porque el tema de hoy es mujer y madre, por eso decimos que es muy bello. Y cuando nos acercamos a la escritura, o muchos se han acercado a la escritura y cuando ven historias difíciles o duras de guerra y donde ven situaciones donde la mujer ha sido oprimida o violentada, dicen la Biblia denigra a la mujer. Dios o la idea de Dios de la mujer es violencia contra ella. Entonces muchos dicen que la religión es objeto de violencia contra la mujer. Y vamos hoy a ver cómo se derriba esa fortaleza o ese argumento falso con lo que nos dice la Escritura, claramente. Y resultado de ese pensamiento, hoy en la sociedad tenemos muchas ideologías o filosofías que nos hablan de un feminismo, un machismo, ¿no? Cada uno luchando por imponerse el uno al otro. Y en esa idea distorsionando el diseño con el cual desde origen, para ser reflejo de su creador y gobernar en la creación, fueron hechos. De ahí que pasar de haberle puesto nombre a los animales, hoy el hombre, o en muchos casos que se ven hoy, se cree un animalito. Y muchos se despiertan hoy percibiéndose, ¿no? Hoy me percibo un delfín. No sé ni cómo hace el delfín. Y muchos van o se perciben gatos o caballos. Y aunque parezca loco, usted lo puede ver en las noticias en YouTube. Y hay mucha gente que se percibe un animalito hoy. Como también el caso de que un hombre de 50 años se percibió un día, se levantó y se percibió ser una niña de 10, de 5 años. Fue y se registró porque la ley de su país, en Canadá, si no me equivoco, esto se lo permite, y se registra este hombre de 50 años como una niña de 5 años. Y como es huérfano o huérfana, entonces es adoptado por una familia de adultos como una niña de 5 años. Y el caso de este hombre de 50 años, juega vestido de niña de 5 años. Pero resulta que este ahora niña de 5 años se enamoró de un niño que biológicamente tiene 5 años. Y le dice a sus nuevos padres que está completamente enamorada de su compañerito de escuela. Y la ley de su nación le permite tener una relación con su nuevo compañerito de 5 años. Y se ha deformado lo que de origen, o el propósito de origen que Dios le dio a la humanidad. Y hoy eso se promueve como ley, o al menos es lo que se intenta en varias naciones. Y quien se oponga a eso es un religioso, retrasado, ultra, qué sé yo, de todo lo que te dicen, ¿no? Eres atrasado, eres arcaico, Entonces ahora lo que está al revés es lo que, como dice la Biblia, nada le sorprende a Dios. Le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y tienen lo salado por dulce y lo dulce por amargo. Y aunque nosotros vemos lejos eso por internet, ya está tocando a la puerta de nuestras naciones. Y con esas líneas, ¿no?, se levanta este argumento de decir, pero es la religión la que se ha encargado de denigrar a la mujer. Es la idea de un Dios machista, patriarcal y todos esos pensamientos el que ha denigrado, ¿no?, a la mujer. Y la maternidad llega a ser considerado hoy un acto de violencia por el simple hecho de tener que compartir desde el vientre vida con otro ser humano. Hoy la maternidad es considerado un acto violento.
No solamente porque hemos leído esto o hemos visto videos en internet. Quien les habla ha estado sentado en largas reuniones donde hemos tenido que enfrentarnos en universidades, pastores, comunidad católica, laicos de universidades y grupos de ideología de género. Desde en el año 2011, 2012 y 2013 tuve que vivir en carne propia el escuchar todo eso y ver cómo mujeres querían defender esta idea de abortar. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué Dios se empeña tanto en que nosotros entendamos cuál es el diseño correcto? ¿Y dónde nosotros pensamos que esto, o creemos que esto se dañó? Y ver que la Biblia no es un libro que denigra a la mujer. Tampoco que pone al hombre en una figura violenta sobre ella. Así que quédese ahí en los capítulos, el capítulo 2 de Génesis. Y para entender qué es una madre, tenemos que entender qué es mujer. No podemos desconectar la una de la otra. Socialmente casi que está desconectado el ser mujer de ser madre. Madre es parte del diseño, de lo que Dios hizo. Tiene que ver con este sentido de fructificación, de ser, según el diseño, efectivos, fructíferos en lo que Dios nos hizo. Y no puede estar separado de quién es la mujer para Dios, o que este ser creado por Dios. En la Biblia, para derribar a estos argumentos falsos de hoy, en la Biblia la mujer ocupa uno de los lugares más privilegiados en el relato de la creación. Ubíquese ahí en Génesis 2. No hay en la literatura del Antiguo Oriente lugar más privilegiado para la mujer que en los relatos de la Biblia. No existe en otra literatura. La posición que ocupa la mujer en la Biblia es un lugar de privilegio. Diga conmigo, privilegio. La mujer no es creada de repente por un atacazo artístico de Dios. Génesis 2:18 dice que después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo y haré una ayuda ideal para él. Por tanto, la mujer no aparece de repente como un acto de la voluntad divina, sino que está siendo buscada. Luego de ver al hombre solo y de mirar su soledad, Dios dice, no es bueno que este hombre esté solo. Y en esta alegoría del Génesis vemos que Dios está buscando, tiene la voluntad de crear ahora a este ser llamado mujer. Y antes de crearlo, lo dice, ella es ideal. Ella es idónea. Es decir, que para Dios, incluso antes de formarla, ya ocupa un diseño privilegiado. No es la idea de que Dios denigra a la mujer. Para Dios ya ocupa un lugar privilegiado antes siquiera de crearla, porque ella será ideal. Ella será ideal. Luego de que Dios forma los animales de la tierra, forma al hombre y el hombre le coloca nombre a los animales, Dios se da cuenta que este hombre no puede estar solo. Y esta escena precede a la creación de la mujer. Todo esto sucede antes. ¿Y usted cree que Dios se sorprendió y dijo, ay, algo parece que falta? Era la intención de que el hombre también perciba lo que ya era la intención de Dios, crear a este ser ideal, idóneo. Ocupa un lugar tan especial en el corazón de Dios la mujer, que todo esto que precede a su creación solamente está para señalar la superioridad que ella tendría sobre el resto de la creación, donde Adán, el hombre, no encontró ayuda ideal. ¿Se entiende esto? Dios nos muestra que antes de que ella aparezca en escena, no hay nada que se compare para ella, salvo cuando tenga el encuentro
con Adán. No habrá nada que se compare a ella. Hay muchas culturas hoy, muchas ideologías hoy, muchos lugares hoy en el mundo tienen a la mujer en un rango casi o por debajo de un animal. Todavía. No puede estudiar, no puede salir, tiene que taparse con un velo, hacer tantas cosas. Pero Dios, dice en esta historia, sigue ahí en Génesis 2, verso 21, dice que Dios hace que el hombre entre en un sueño profundo. Entra en un sueño tremendo. ¿Quiénes están aquí con sus esposos, no? Ustedes han visto cuando ellos entran en sueño profundo. Sí, también los escuchan cuando están en sueño profundo, ¿no? Dice que el hombre entra en un sueño profundo. Esta madrugada me pasó y mi esposa me dice, estabas profundo porque roncaste como oso. Y Génesis 2:21, entonces Dios hace que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras el hombre dormía, Dios le saca, dice en este relato, una costilla y luego cierra esa abertura. Cierra esa abertura. A continuación, Yahvé entonces hace a la mujer de la costilla del hombre. ¿Para qué? Porque ella tenía que estar debajo del brazo. No. La hace para indicar la naturaleza de igualdad que tiene con él. Dios saca a este ser ideal de una parte del hombre para señalar que en naturaleza es igual a él. Sigue ocupando un lugar privilegiado para Dios. Este ser ideal llamado mujer, y que la atracción entre sus dos sexos iba a ser parte de un complemento, parte de un todo, cuando ella encuentre en él atracción y él encuentre en ella esa atracción. Adán en hebreos es un término colectivo, indica que para Dios tanto el varón como la mujer estaban en igualdad de dignidad. ¿Por qué hoy se lucha tanto ideológicamente por igualdad cuando Dios en la creación ya nos presenta el lugar especial que tanto él como ella ocupaban y eran iguales? Eran iguales. Dios saca en este relato alegórico, dice a la mujer del hombre para señalar que es igual, comparten la misma dignidad. Y luego, Génesis 1:27, ¿no? Dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. La mujer lleva dentro, ¿no?, su valor dentro del propósito de Dios, esto de ser fructífera, identidad en Dios, reflejo de su creador, imagen y semejanza, la capacidad de ser fructífera y la capacidad en la identidad con Dios que tiene la mujer de contener vida. Y deja de ser la maternidad una idea violenta para ponerse en el espejo de su creador y decir, soy imagen y semejanza porque puedo contener vida dentro de mí. Ser partícipe de la vida que Dios está generando en un ser. Ser una extensión del aliento de Dios que le dio vida al ser humano hasta el día de hoy. ¿Es la Biblia un libro que denigra a la mujer? ¿Es Dios alguien que no le da valor a la mujer? Veamos qué nos sigue diciendo la Biblia. El hombre después despierta, ¿no? Despierta a este hombre de este sueño profundo. Y cuando la ve, ¿no?, el hombre la mira y dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y Adán se queda con la boca abierta. Dice, wow. Y mira este ser ideal creado por Dios y dice, al fin, Génesis 2:23, al fin, exclamó el hombre.
Al fin, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Somos iguales. Y encuentra Él complemento en ella. Ya no está solo en medio de la creación. Ya no vaga solo en medio de la creación, ya no está incompleto, sino realizado mediante la integración de este ser ideal que Dios pensó, creó, le dio un lugar especial, le dio la misma dignidad que le dio al hombre y que ahora comparte con él y se realiza él al verla y ella al verlo. En el sentido de decir, somos imagen del Creador. Consiste fundamentalmente este descubrirse en la unión y en el misterio más grande que solamente el ser humano puede experimentar: llegar a ser una sola carne. La unión conyugal es uno de los misterios que no puede experimentarlo nada, no tiene paralelo en la creación. Cuando entran en este estado conyugal de matrimonio y son una sola carne, son la muestra de uno de los misterios más grandes, porque no hay unión en paralelo con ningún objeto de la creación. Nada de lo creado se va a parecer a ellos, porque nada de lo creado puede llegar a ser una sola carne, como cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. ¡Wow! Es uno de los misterios más grandes, pero también es esta extensión de decir, son imagen y semejanza mía. Entonces, así como Dios no denigra a la mujer, ni exalta al hombre sobre ella, no es ese el sentido. Dios muestra en el diseño del matrimonio y en la familia cumplirse algo que nace de su propia esencia, divinidad. Esto es ideal. Esto es correcto. Del caos, este es el orden. Cuando alguien nos diga, la Biblia es un libro religioso que denigra a las mujeres porque ahí se ve, no, ya vamos a ver dónde fue que pasó eso. Pero en el origen, Dios dice, no es bueno que este hombre esté solo. Hay un ser ideal del cual tú te vas a sorprender, mi querido Adán. Primero, duerme. Luego, para que veas que sale de ti, tiene la misma dignidad que tú. Y ahora tienes la capacidad de ser una sola carne con ella. No hay paralelo en la creación el cual tú vas a tener con ella y tú ibas a tener con él. Y se crea o empieza a formarse este sentido de nación, que para los hebreos patria es la misma raíz de familia. Familia. ¡Wow! Familia. Pero la distorsión del pecado entonces entra en escena. Tome notas por ahí, si usted toma notas. La distorsión del pecado irrumpe tras la desobediencia del ser humano como pareja. No la mujer fue la que se comió la manzana, como pareja. Desobedecen a Dios, se pierden para sí mismos. Y son privados de la armonía que les hacía sentirse a cada uno en sintonía consigo mismo. Ellos comienzan a sentir vergüenza. Antes estaban desnudos y no sentían vergüenza. Génesis 2:25. Ahora viene el hombre y su esposa, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Pero ahora en Génesis 3:7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Y cosieron hojas, ¿no?, para taparse. Pero el sentido es que disfrutaban de una comunión en amor y cuando irrumpe el pecado entra la vergüenza y se separan. Gozaban de una comunión anterior al pecado en amor. No se sentían extraños el uno al otro. Pero ahora Dios le dice a la mujer en Génesis 3:16, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido
pero por él serás gobernada. A raíz de que entra el pecado, viene una lucha dice que ella intentará gobernar a su marido, estar sobre él, pero él, dice, terminará gobernándote a ti. Pero esto que Dios está diciendo no es su diseño. Él está diciendo, por causa de la desobediencia, esto es lo que va a suceder. No es lo que yo quiero. Y hasta hoy luchan feminismo, machismo, matriarcado, tratando de imponerse uno sobre otro. Y patrones de familia muy duros, raíces de machismo violento, raíces de matriarcado, de feminismo. Esto no le sorprende a Dios. Esto está escrito en el Génesis. Por cuanto desobedecieron, tú lucharás por estar sobre tu marido, pero él gobernará sobre ti. No es lo que Dios quería, pero esto sucede. Gozaban de esta comunión. Génesis 3:19, y al hombre le dijo. Entonces nos muestra que antes Dios le decía, Dios hablaba con los dos. Cuando él decía Adán, venía ella también. Porque es un colectivo el término, dice él y ella. Pero ahora ya no dice le dijo a Adán, dice al hombre le dijo. Génesis 3:17 al 19. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol. Ya les habla por separado, ya no les puede hablar juntos. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, por tu vida lucharás para poder vivir en ella, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues eres polvo y al polvo volverás. Pero la respuesta a una pregunta dice, ¿por qué pasó esto? No era la intención de Dios. Él le dice, ¿por cuánto desobedeciste? No le dice, esto era parte de mi plan, que ahora la tierra te produzca espinos. No era parte del plan. Entonces, cuando hombre y mujer son denigrados en su identidad, luchan por quien se sobrepone uno sobre el otro, son influenciados o se unen a una ideología que los aleja de su origen, están insistiendo en su desobediencia. Insisten en quedarse en una posición fuera de para lo que fueron creados. En lugar de querer regresar al origen donde tienen igualdad, dignidad. Ella es un ser ideal creado por Dios. Ella tiene un valor especial para Dios. Dios tiene algo para él en cuanto a ser mayordomo de la creación. Ahora ellos luchan por quedarse en un estado donde cada uno quiere imponerse sobre el otro. ¿Es la Biblia o es Dios el que hizo que esto se dañara? Estamos leyendo la Biblia. Y según lo que yo veo aquí, no es Dios, no es la religión lo que hizo que vivamos hoy esta lucha de género, esta lucha de igualdades. Para Dios eran iguales, siempre fueron iguales, son amados iguales. Es el hombre, la humanidad, que por causa de seguir insistiendo en ser Dios, el pecado distorsiona el orden de Dios. No es Dios. El sentido de creación de hombre y mujer, de matrimonio, de unidad conyugal, de familia, tiene un propósito desde el Génesis de bendición. Fructíferos, fructificaos y multiplicaos. Fructifíquense y multiplíquense. Entonces, antes de terminar con este mensaje,
hay fracturas que produce esto. Se produce una fractura entre la relación de Dios con la humanidad. Ya Dios no podía hablar de uno solo, tenía que hablar aparte. Ya no había relación. Se produce una fractura entre la relación del hombre y su semejante, su ser ideal, la mujer, porque dice la mujer que me diste, y luchan entre los dos. Y se produce una fractura entre la humanidad y la tierra que se le dio para producir. La tierra te producirá espinos y cardos. Y hasta hoy, hasta el sol de hoy, la humanidad tiene que luchar en zonas donde la tierra no le produce, donde hay sequía. Hay países que tienen hermosos recursos como el Ecuador, como Venezuela, como algunos países de nuestra amada Sudamérica, pero hay una raíz de corrupción, hay un yugo de corrupción que no los deja florecer. Y eso no fue una sorpresa para Dios, no era su plan, fue por causa de. Por causa de. Por eso Pablo en Romanos 5 dice, por el primer Adán entró la muerte y el pecado. No se refiere a un hombre, se refiere a la pareja. Pero después dice, en el segundo, en la dádiva de Dios en Cristo, reinará la vida. Entendamos que para Dios la mujer es un ser ideal. Ocupa un lugar muy especial desde el origen. Tiene que entenderse y verse ella cuando ve al hombre, no luchar o no sentirse que está en segundo lugar o que es menos. Una mujer que es reflejo de su creador y que es mujer de Dios y que ha entendido el propósito en su creación, sabe que tiene la misma dignidad. Deja de luchar por competir con él. Y un hombre de Dios sabe que ella tiene la misma dignidad para valorarla, cuidarla, respetarla, no violentarla. Entonces cobra sentido el entender que es madre. En la antigüedad se le llamaba madre a las naciones, madre a las ciudades, madre a los pueblos donde uno quería, donde uno se sentía que pertenecía. Y la legislación en los hebreos dice que se tenía que honrar, igual que el padre, a la madre. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Es igual la honra. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra. Pero el libro de Proverbios nos presenta 3 pilares cuando una mujer en Dios encuentra o despierta el valor de ser madre. Madre, no solo porque tiene hijos, sino porque ahora está accediendo a este diseño divino de ser fructífera, de contener vida. Entonces Proverbios 31 nos ayuda a entender que hay varias columnas, pero solamente vamos a mencionar 3. Cuando una mujer entiende que es maternidad, cuando una familia reconoce también, le da su lugar a la maternidad, entiende que hay 3 columnas claves en la maternidad. Número 1 es una consejera, porque era ayuda ideal. Es una consejera. En casi todos los casos, cuando estudiamos los reyes de Israel, se ve que las madres de los reyes tenían un lugar especial. Estaban sentadas en sillas de honor. Una referencia está en Primera de Reyes 2:19. Dice que entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de un hombre, Adonías. Y el rey se levanta de su trono, la recibe, se inclina ante ella. Y cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre. Honra a su madre. Le da ese lugar especial a su madre. Y ella se sentó a la derecha del rey. La madre se muestra como consejera muchas veces frente a sus hijos. Y es un rol que Dios le ha dado para influir en su familia. Y está clarísimo en la Biblia. Cuando tenemos un libro de consejos como Proverbios, donde hay un capítulo entero dedicado a una mujer que se convierte en madre. El libro empieza diciendo, estos son los dichos del rey Lemuel,
que contienen el mensaje con el que su madre le enseñó. Otras versiones dicen, lo corrigió. Número 2, ejerce mayordomía. Cuando despierta en ese diseño la mujer de ser ese ideal de Dios para el hombre, entiende el ejercicio de la mayordomía o administración. Es otro de los roles y dones entregados por Dios a este diseño. La Biblia describe la diligencia, el esfuerzo, sabiduría y decisiones que traen bendición para su familia. Una madre en Dios entiende que, Proverbios 31, 12 y 18, le hace el bien y no el mal a su familia todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino, laboriosamente lo hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta en la madrugada, prepara desayuno para su familia, planifica labores de sus criadas, va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte, llena de energía, trabajadora, se asegura de que sus negocios tengan ganancias y su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. ¡Wow! ¡Wow! Porque está hablando de una mujer que cuida de su familia, toma decisiones, se emprende, se esfuerza. El proveedor del hogar es el varón. No hay una línea en la Biblia que diga eso. Dice que el proveedor es Dios. El hombre tiene que ser mayordomo. Cuando un hombre es cabeza por reconocimiento y por amor, porque se ha ganado eso. Yo soy cabeza y te golpeo porque yo pago. Eso no es cabeza, es un descabezado. Un hombre debe reconocer que tiene un pilar en su vida con su esposa, con su madre. Como en el caso de estos reyes, donde hay sabiduría, decisiones sabias, hay cuidado. Ejerce la mayordomía. Tal vez si para algunas hoy mujeres, madres, que están viendo este proverbio, aquí hay algunas cosas que usted puede extraer. ¿Qué tengo que hacer yo como madre? ¿Cuáles son mis roles? Y la Biblia me habla de ejercicio de la mayordomía. Ejercicio de la mayordomía. Finalmente, habla de la madre como una columna intercesora. Es decir, se ha puesto en la brecha entre Dios y los suyos. ¿Sabe lo que es eso? Está colocada en una brecha entre Dios y los suyos. Hombres de Dios como Moisés y como el mismo Jesús fueron al monte muchas veces a buscar esta dirección de Dios, pero en la mujer, dice, hay un rol en que ella intercede, se coloca entre Dios y los suyos, está clamando por el favor de los suyos, está orando por entender y conocer a Dios para ser esa consejera, ejercer la mayordomía correcta. Es decir, que una mujer que todavía no ha adoptado ese rol de intercesión, todavía no ha despertado a que ocupa un lugar de importancia para Dios. Todavía sigue viéndose según como el mundo la ve, definiéndose como se ve en un espejo o en el espejo de otros. Todavía no entiende que es reflejo del Creador. Pero cuando ella entiende que es reflejo del Creador, se coloca en la brecha entre su Creador y los suyos. Y aunque vengan situaciones difíciles, aunque venga la enfermedad, aunque venga la escasez, ella puede estar entre Dios y los suyos, sosteniendo a su familia, sosteniendo a su esposo con una columna de oración. Es que me quedé en casa porque mi marido trabaja y yo cuido de los hijos. Amén. Eso es un tremendo ministerio y trabajo que hacen muchas madres. Mientras lo hacen, están entre Dios y su familia, clamando, orando, siendo una columna intercesora. Lo hacen con un desprendimiento tal. Muchos hoy de los que estamos aquí podemos decir que somos el resultado de una mujer que se puso entre Dios y nosotros.
para orar. Hoy eres el resultado de las oraciones de tu madre o de tu abuela. Somos el resultado de esas mujeres, muchos de los que hoy decimos o podemos decir que tenemos una relación con Dios, de que esa mujer o esas mujeres se colocaron en la brecha para orar por nosotros. Mientras yo le daba un montón de problemas a mi madre, con el alcoholismo, con la violencia, con las malas decisiones, con mi rebeldía, con tantas cosas que le saqué, como se dice, canas verdes a mi madre no desistió un día de seguir colocándose entre Dios y yo, para decirle a Dios, aunque sea por la oreja o por donde le entre, Señor, que llegue la palabra a este hombre, a este joven, porque se va a destruir, se va a ir por un abismo. Y luego de enfrentar diversas situaciones, pude reconocer que es la obra de Dios 100%, pero que en esa obra Dios tuvo un instrumento llamado mamá. Tal vez tú vas a decir, bueno, a mí no me tocó la mejor mamá. Reconcilia eso con Dios, entendiendo que Dios le dio un lugar a ella primero, desde su origen. Tal vez ora por ella. Ahora esa intercesión se extiende en un legado espiritual. Madres, ustedes son el puente generacional espiritual de sus hijos. Ellos estarán posicionados espiritualmente en la sociedad, tanto en cuanto ustedes entendieron lo que era ponerse en la brecha por los suyos. Porque está escrito en el Salmo 78, y les contarás a tus hijos y a los hijos de sus hijos las maravillas que yo hice en ti. Y si yo no conozco a Dios todavía, pastor, bueno, mírate en un espejo. Y cuando te veas, puedes encontrar dos cosas. Puedes encontrar la decepción de insistir con tus propias fuerzas en querer labrarte una identidad propia, como sea, fingiendo, viviendo por apariencias, infringiéndote dolor en tu cuerpo, o creyendo que eres lo que te pasó en el pasado, que eres divorciada o abandonada, no eres digna de porque un hombre te dejó, o porque te violentaron, o porque te abusaron. Puedes encontrarte con toda esa basura con la que todos nos encontramos un día. Y puedes declarar lo que dice la palabra de Dios. Te creé como un ser ideal. Y no me importa tu pasado, ni tu contexto, ni lo que te hicieron. Siempre me importaste tú, dice Dios. Seas madre hoy o no seas madre hoy, siempre en el corazón de Dios dice su palabra que ocupó un lugar especial. Tuvo la misma dignidad. Entonces tú puedes declarar sobre esa verdad. Y abre tu boca. Abre tu boca, madre. Abre tu boca, esposa. Abre tu boca, mujer. Y puedes decir: soy reflejo de mi Creador. Y cuando te vuelvas a ver, ¿sabes qué va a pasar?
Cuando te vuelvas a ver en el espejo, luego de esa declaración, habrás conocido a Dios. Cuando te vuelvas a ver, luego de declarar eso en el espejo, habrás conocido a Dios. Hoy puedes ver tus manos desgastadas, puedes sentir tus rodillas debilitadas, que tus hombros se caen, que los años pasan, tantas cosas, pero no has dejado de ser el reflejo de tu Creador. Tienes una cita con Dios hoy, cuando lo vuelvas a ver en tu espejo, declarando lo que eres para Él. Así como hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Así que si tú, mujer, hoy escuchas, y hombres también, porque esta palabra es para nosotros varones, de darle el lugar que Dios le ha dado siempre a la mujer. Entendemos esto hoy. Cuando te pongas de pie y cierres tus ojos, podamos decirle al Espíritu Santo: hoy soy confrontado con mi pecado, para poder entender lo que tú hiciste desde el caos hacia el orden, y cómo mi pecado hizo que vaya contra tu diseño, pero hoy yo quiero restaurar el correcto diseño en mi vida.